Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Otra vez mi micrófono falla. Sí, Inge. ¿Se escucha bien, Inge? Todo bien, Inge. Perfecto. ¿Listos para divertirse? Sí, ingeniero. Qué bien, me gusta ese ánimo. A divertirse entonces. Vamos a continuar nuestras clases. Voy a compartirles lo que tengo planificado para hoy. Y creo que es este. Sí, es este. Exacto, ese. Nos falta ver dos cosas sencillas o tres cosas más para terminar este capítulo. El sábado, antes de que me olvide, si gustan, podemos hacer una clase de puro ejercicios y solo de vectores, con algunas demostraciones típicas y esas cosas. Al final de la clase, vayan pensando en el horario. Yo preferiría que sea tempranito o a las... No, muy temprano no. Podría ser a partir de las 3 de la tarde o 4 de la tarde del sábado. Cualquier momentito. Ya, vayan pensando, por favor. Vamos a continuar. Fíjense que en la clase anterior hemos visto el producto vectorial, algunas propiedades como por ejemplo esta, la regla del factor medio, que es útil cuando uno demuestra identidades vectoriales. Y lo que vamos a hacer es más productos en otras configuraciones, ya tomando en cuenta más vectores. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar 4 vectores. Por ejemplo, este arreglo que tengo ahí. Tengo un producto entre 4 vectores mixto, porque tengo productos vectoriales y tengo un producto escalar. Está de más decir, pero de todas formas lo voy a hacer, que no es necesario utilizar paréntesis, por ejemplo, para decir que esto voy a hacer primero y este voy a hacer primero antes que el producto escalar. Porque no puedo hacer el producto escalar entre B y C, por ejemplo, ¿no? Porque eso me va a dar un escalar. Entonces, no se necesita utilizar paréntesis, pero sí hay que darse cuenta que debería ser primero esto para encontrar un vector, luego debería ser esto para encontrar otro vector, y entre esos dos vectores hacer el producto escalar finalmente. El resultado de este producto es un escalar. Es un escalar. Vamos a desarrollar y vamos a utilizar las reglas que hemos aprendido la clase anterior, o las clases anteriores. Fíjense que los he pintado. Al vector A lo he puesto rojo, al vector B lo he puesto azul y al vector C por D lo he puesto verde. Eso para usar un poco código de colores para que veamos cómo se están moviendo esos arreglos. Y estoy diciendo que voy a agrupar primero. Va a ser como si fuese un nuevo vector. En realidad es un nuevo vector, pero podría ponerle otro nombre, podría llamarle M, por ejemplo, ¿no? Lo voy a mantener como C por D y le he puesto una línea por debajo, lo he subrayado, para decir que eso lo voy a manejar como si fuese un vector, todo ese producto. Por lo tanto, voy a tener un producto triple mixto, porque voy a tener 3 vectores, el vector rojo, el vector azul y el vector verde que se llama todo esto. Por lo tanto, tengo un producto triple mixto. También podría haber agrupado el vector A por B, ¿no? Y tenía otro producto triple mixto. Se puede hacer como ustedes quieran. Y es bueno de que en su casa todos estos agrupaciones que estoy mostrándoles lo puedan modificar y practicar, ¿no? Porque eso es lo más importante. Practicar y familiarizarse y no tener dudas en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, esto va a ser como si fuese un vector. Yo le voy a llamar el vector verde, el vector azul y el vector rojo. Tengo 3 vectores y están en producto vectorial y en producto escalar. Por lo tanto, es un producto triple mixto. Los productos triples mixtos tienen una característica bonita que hemos visto. Son productos que permiten la circulación. Es decir, que puedo hacer circular los vectores a partir o tomando en cuenta o tomando como referencia los productos. Por lo tanto, fíjense lo que les dije en la anterior clase, ¿no? Es como si yo fuese el primero, me botan de la fila y me voy atrás. Entonces, fíjense que el vector A ahora se vuelve un vector verde, se va a la posición del vector verde. El vector azul recorre una posición y toma la posición del vector rojo. Y todo esto, el vector verde, toma la posición del vector azul. Le he hecho una circulación. ¿Para qué hice esa circulación? ¿Cuál ha sido el objeto? Hice esa circulación porque ahora tengo, fíjense, lo voy a poner con paréntesis,
Porque ahora tengo un producto triple vectorial. Tengo un producto triple vectorial. Y se supone que el que está con la línea está agrupado. Por lo tanto, voy a distribuirlo. Vamos a distribuir como hemos hecho la clase anterior, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, como todo esto está agrupado, como todo eso está agrupado, entonces ese es el que tiene paréntesis. Por lo tanto, voy a multiplicar C por B. Y luego B por C. Entonces, lo que voy a hacer, B por D, que tengo acá, multiplicado por C. Estoy haciendo uso de la regla del factor medio. Y luego voy a partir de C y lo voy a multiplicar con B, que está por acá. Y ese resultado, que es un producto escalar, lo voy a multiplicar con el vector B. Ya está. El que ha estado mirando de palco todo ha sido el vector A. El vector A. Ahora, hemos llegado a este resultado. Y en este resultado lo que voy a hacer es distribuir el vector A y lo voy a multiplicar con los vectores que quedan. ¿Cuáles son los vectores que quedan? C y D. Esos son los vectores que quedan. No se olviden que esto es un escalar. Y esto también es un escalar. Por lo tanto, los vectores que voy a multiplicar son C con A y D con A. Y eso es lo que tengo acá. Fíjense, este escalar D con B se queda como está. Y estoy multiplicando C escalarmente con A, que es lo que me queda acá. Luego lo que voy a hacer es, bueno, el signo menos se mantiene. Este término se mantiene, C por B, porque es un escalar. Y el único vector que tengo es D. Pero este vector D lo voy a multiplicar con A y me da eso. Y fíjense que este producto entre cuatro vectores con dos productos vectoriales lo he vuelto simplemente un desarrollo de puros productos escalares y productos entre números reales. Lo he simplificado bastante. Y acá voy a aprovechar o voy a tratar de llevarlo a un arreglo matricial. Fíjense, voy a colocar este vector, acá, y este que tiene A lo voy a colocar a continuación. Y abajo voy a colocar los que tienen B. La primera fila es A y la segunda fila está liderada por B, si es que vale la expresión. Porque eso me va a dar una forma de acordarme memotécnicamente. Si yo veo esto, que es el ejercicio donde hemos partido, es como decir A con C, que iría en esta posición. Fíjense, iría en esta posición. A con C. Luego digo A con D, que iría en esta posición. Luego paso al vector B, a este vector B. B con C, que pasa por acá, y luego B con D, que viene por acá. Es una manera de acordarse de memoria y lo llevo a un determinante. Y cuando desarrollamos el determinante, tenemos todo este producto que tengo acá. Ahora voy a hacer un pequeño truco con esto. No un truco, sino voy a modificar un poco el ejercicio. Y voy a decir, en vez de multiplicar A por B escalarmente C por D, lo que voy a hacer es multiplicar este vector consigo mismo. Fíjense, AB, AB, con el mismo vector. Y acordándome de este desarrollo que hemos hecho, para nosotros sería A con A, que sería esto, A con B, que sería este, ahora paso al vector B, B con A, que sería este, y finalmente B con B, que sería este. Si desarrollamos los productos vectoriales, o perdón, el determinante, mejor dicho, voy a tener este vector A escalarmente con A multiplicado con este término que es B escalarmente con B, menos A escalarmente con B multiplicado con B escalarmente con A, que es lo que tengo acá. A con A, B con B, A con B y B con A. Pero yo sé que A escalarmente con A es el módulo del vector A al cuadrado. Y B escalarmente con B es el módulo del vector B al cuadrado. Y yo sé que el producto escalar es conmutativo. Este producto es conmutativo. Por lo tanto, y además es un escalar. Lo que puedo hacer es expresarlo de esa forma. A con B elevado al cuadrado. Y lo que hemos obtenido acá, lo que hemos obtenido como resultado final, es un resultado bastante bonito. Fíjense, si yo tengo el producto vectorial de A con B elevado al cuadrado, es decir, el producto escalar de este producto vectorial, A por B, obtenemos el módulo de A al cuadrado, el módulo de B al cuadrado, menos A escalarmente con B elevado al cuadrado.
Y esta ecuación, esta identidad vectorial tiene un nombre. Se llama la identidad de Lagrange. La identidad de Lagrange. ¿Y para qué me puede servir esta identidad? Bueno, uno, para desarrollar esta formulita utilizando las reglas que hemos aprendido, ¿no? Fíjense, hemos utilizado todo lo que hemos aprendido acá. Y otro, para encontrar, por ejemplo, el área de un paralelogramo, de lados que tenga al vector A y al vector B, de un paralelogramo, sí, correcto. Y eso se hace con un producto vectorial, ¿no? Si yo tengo el vector U y tengo el vector B y quiero hallar el área de ese paralelogramo, lo único que tengo que hacer es acordarme que esta expresión es igual al módulo de A al cuadrado por el módulo de B al cuadrado menos el el producto vectorial, mejor dicho, escalar, mejor dicho, de A por B elevado al cuadrado. Se parece un poquito, si es que ustedes van viendo, se parece un poquito a la ley de los cosenos, ¿no? A la ley de los cosenos que han visto en trigonometría. Sigamos. Fíjense que este ejercicio que hemos resuelto era desarrollar esto. Un producto entre cuatro vectores mixto. Porque tengo producto vectorial y tengo producto escalar. Lo que voy a hacer a continuación con otro ejercicio, fíjense, son ejercicios, es hacer lo mismo, pero el producto escalar se va a volver un producto vectorial. Entonces ahora tengo cuatro vectores, todos multiplicándose en producto vectorial. Y los estoy agrupando de esa forma, A con B y C con D. Voy a utilizar la regla del factor medio nuevamente. Vamos a utilizar la regla del factor medio nuevamente. Vamos a colocar con negro, anotaremos. Veamos. Voy a decir, en principio, todo este vector lo voy a manejar como si fuese un solo vector. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo estoy poniendo una línea ahí para decir esto va a ser como si fuese un solo vector. El vector U, digamos. Entonces voy a utilizar la regla del vector medio. Si me fijo, el vector D, este vector, se va a multiplicar con todo esto. Entonces voy a ir desde acá hasta acá. Lo que hemos aprendido en la clase anterior, la regla del factor medio. Y esto lo voy a multiplicar con C. Entonces el desarrollo voy a hacer D escalarmente con este vector. D escalarmente con el vector A por B. Todo multiplicado por C. Ahora voy a ir en sentido contrario. Menos C escalarmente con todo esto. C escalarmente con A por B multiplicado por D. Entonces, fíjense que acá tengo el desarrollo de esa regla que se llama la regla del factor medio. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos hecho. Ahora, voy a simplemente desarrollar algunas cosas acá. Este es un producto triple mixto. Este es un producto triple mixto. Por lo tanto, lo puedo expresar como A, B, D multiplicado por C. Y este es otro producto triple mixto. A, B, C multiplicado por D. Y tengo mi primer resultado. Fíjense que ese producto entre cuatro vectores lo he desarrollado así. Lo que vamos a hacer a continuación es agrupar de otra forma. En vez de que A y B estén considerados como si fuese un solo vector, vamos a hacer que C y D sean un solo vector. Por lo tanto, voy a utilizar la regla del factor medio también, multiplicando A por todo esto, menos B por todo esto, por A. Y haciendo ese desarrollo, obtenemos esto que ya no he desarrollado paso por paso, como hicimos en el ejercicio, en la ecuación 1. Eso es para que ustedes lo vean. Ahora, la pregunta sería, ¿los dos resultados que hemos obtenido serán iguales? ¿Deberían ser iguales? A ver, ¿qué dicen ustedes? Estoy abriendo... Sí, deberían ser iguales. Ser iguales, sí. Sí, correcto. Deberían ser iguales porque no estoy haciendo nada raro. Estoy yendo primero por un lado o luego por el otro lado. El resultado debería ser igual. Debería ser igual. Por lo tanto, los voy a igualar. El primer resultado de la ecuación 1 lo pongo acá. Fíjense, lo estoy poniendo ahí. Y lo estoy igualando con el otro resultado que he puesto directamente como por arte de magia, digamos. Ya está. Los estoy igualando. Lo que voy a hacer ahora es reacomodar. ¿En qué sentido? Lo que voy a hacer es despejar el vector. Todo este término lo voy a despejar. Quiero que esté despejado a un lado de la ecuación. Acá está. Lo estoy manteniendo a un lado. Por lo tanto, esto lo voy a llevar a este lado. Este se va a quedar como positivo. Este va a pasar como negativo, fíjense. Y este va a pasar al otro lado con positivo.
O sea, esto es ordenando simplemente. Entonces, tenemos esa ecuación. Ahora, tengo un pequeño problema acá. Este signo menos no me gusta. Este que estoy mostrándoles, ese no me gusta. Quisiera que sea positivo. Como este es un producto triple mixto, goza de las propiedades de circulación, pero tiene un producto vectorial. Entonces agarro cualquier par de vectores. Por ejemplo, puedo agarrar el vector A con el vector C e intercambiarlos. En vez de que sea AC, va a ser CA. Con eso estoy cambiando el signo, porque no se olviden de que el producto vectorial es anticonmutativo. Y A, vectorialmente por C, escalarmente con D, por ejemplo, me permite a mí que intercambiar, por ejemplo, estos dos, su posición. No estoy haciendo una circulación, simplemente lo estoy intercambiando. Y eso me permite cambiar ese signo. Ahora, todos están como con signo positivo. Todos. Ahora, no se olviden de que este término es un escalar, este es un escalar, este es un escalar y este es un escalar. Entonces, lo que voy a hacer es despejar este escalar o este término que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. Y obtenemos esta expresión. Y esta expresión es bien interesante, jóvenes, esa última expresión. Porque me está diciendo que yo puedo expresar el vector D como una combinación lineal de A, B y C. Aquí estoy dándole validez a esa forma de expresar un vector como una combinación lineal de otros vectores. Por lo tanto, el vector D está viviendo en un espacio vectorial de dimensión 3 porque está generado por el vector A, por el vector B y por el vector C. Y estos términos, S dividido entre S, este dividido entre S, son escalares, son números, son 4, 3, lo que salga. Por lo tanto, corresponden a las componentes del vector D en la base A, B y C. Esas son sus componentes. Pero lo más interesante es ver lo que tengo en el denominador, acá. Eso es lo más interesante, ver lo que tengo acá. Porque tengo un producto triple mixto. Y ese producto triple mixto no puede ser cero. No puede ser cero, porque si es cero, las componentes estarían divididas por cero. BCD, que es un número dividido entre cero. CAD, que es un número dividido entre cero. Y ABD dividido entre cero. Y tendría componentes en el infinito. No puede ser, por lo tanto, cero. Eso quiere decir que A, B y C tienen que ser linealmente independientes. Tienen que formar un volumen. Porque el producto triple mixto, no se olviden, que representa geométricamente un volumen de aristas concurrentes considerando los vectores A, B y C. Entonces, fíjense que este simple producto que hemos desarrollado, que es el que estamos haciendo, me permite validar lo que hemos hecho cuando hemos definido un vector que se puede escribir de esta forma utilizando la base ABC en este caso. Cuando nosotros escribíamos un vector cualquiera, por ejemplo, el vector D que sea 5 veces I más 4 veces J menos 2 veces K, por ejemplo, esos 5, 4, 2 que estoy poniendo como componentes, en realidad es una relación entre estos productos triples mixtos. Y en el denominador siempre debería haber un 1, porque el producto triple mixto de la base IJK es 1. 1 vectorialmente con J, o JI vectorialmente con J, escalarmente con K. Espero que me estén siguiendo. Es todo lo que hemos hablado. Y con eso, bueno, vemos cómo se pueden desarrollar estos productos y además validamos un resultado que habíamos usado con anterioridad. ¿De acuerdo? Veamos las últimas consideraciones de los vectores. Adelante, creo que hay alguien que quiere preguntar. Una consulta, ¿puede explicar otra vez lo del signo? Ya, ¿cómo no? Fíjense, teníamos hemos igualado acá, lo que estoy haciendo ahora es despejar o multiplico todo por signo negativo, por ejemplo, puedo hacer eso, ¿no? Esto se vuelve negativo, este se vuelve positivo, este se vuelve negativo y este se vuelve positivo. Entonces, ¿qué hago? Solo voy a dejar este término en este lado de la ecuación. Estoy dejando ahí, con signo positivo ya. Entonces tengo que está multiplicado por A, está por acá, lo pongo adelante. El que está multiplicado por B tiene su signo negativo y este que está multiplicado por C, por el vector C, pasa al otro lado con signo positivo. Obtenemos eso. Mi problema es este signo menos. Lo puedo dejar si ustedes quieren, no es relevante, digamos, pero quiero que sea positivo.
Entonces, ¿qué hago? Fíjense que en el producto triple mixto de tres vectores, por ejemplo, el vector U con el vector B en producto triple mixto, digamos así, escalarmente con el vector W, perdón por mi torpeza, jóvenes, este es producto escalar. Fíjense que acá tengo un producto vectorial. Y ese es el primer producto que tengo que hacer. Por lo tanto, yo voy a decir, en vez de hacer U por B, voy a hacer B por U. Entonces lo pongo acá. B, lo multiplico por U. Lo estoy intercambiando ese orden. Y escalarmente por W, que no pasa nada con W. Además, el producto escalar es conmutativo. Necesito conseguirme un lápiz. No tengo. Pero como he intercambiado esto por las propiedades de anticonmutatividad que tenemos, este debería ser menos. Y eso es lo que estoy aprovechando. Fíjense que acá yo tenía A por C. Ahora lo voy a intercambiar y en lugar de tener A por C voy a tener C por A. Y va a aparecer un signo que me va a cambiar el signo que teníamos acá arriba. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge. Ok. Las últimas consideraciones de los vectores. Fíjense, tengo ahí un vectorcito en el espacio y sus proyecciones. Por ejemplo, la proyección de este vector en el eje X será su componente, la proyección de este vector sobre el eje Y será su componente y la proyección de esto sobre el eje Z será su componente. Y estas componentes serán A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Pero fíjense que este vector subtiende ángulos con los ejes. Y esos ángulos se llaman cosenos directores. Entonces, cualquier vector A tiene también su sello, o sea, la dirección del vector A está definido también por estos términos que se llaman los cosenos directores. Vamos a tratar de encontrar esos cosenos directores, es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense que ese vector puede ser este. El vector A, sus componentes, cualquier componente. Y voy a utilizar el producto escalar. El producto escalar. Y voy a decir, si yo multiplico A por I, eso va a ser el módulo de A, por el módulo de I, por el coseno del ángulo. El ángulo que subtiende en alfa, que está por acá. Y ese módulo de A y ese módulo de I lo voy a pasar a dividir al producto escalar. ¿De acuerdo? Y de ese término, yo sé que el módulo de I vale 1 y me queda simplemente que el coseno de alfa había sido una relación bien simple. El módulo de A, el módulo de A en el denominador y la primera componente A sub 1 en el numerador. Y así encuentro el coseno de alfa. Bien facilito, con un producto escalar, a ver, para que se entienda mejor lo que he hecho. Tengo el vector A, lo estoy multiplicando escalarmente con el vector unitario I, con eso estoy encontrando una proyección. Fíjense que esto es una proyección. Y esto va a ser igual al módulo de A. Según la definición de producto escalar, el módulo de A por el módulo de B, ese es el vector grande A. En este caso el vector B es I, es el vector unitario I. Y por el coseno que subtienden ambos términos. Coseno, perdón jóvenes por mi torpeza. Ya. Perdón jóvenes, alguien me llama. Disculpen un momentito. ¿Sí, hola? ¿Sí, hola? Y de esta expresión estoy despejando el coseno de alfa que está acá, por lo tanto va a ser el módulo A escalarmente con I dividido entre el módulo de A dividido entre el módulo de I, pero este término vale 1. Por eso desaparece y me queda simplemente eso. Así encuentro los cosenos directores, es bien facilito. El coseno de beta lo mismo, la segunda componente dividido entre el módulo de A, porque estoy encontrando ahora el coseno de beta. La segunda componente, que es esto, dividido entre el módulo de A. Y el coseno de gamma es lo mismo, el producto escalar de A por K, que me da A3, dividido entre el módulo. Esos son los cosenos directores, se encuentra bien facilito. Por lo tanto, los voy a sumar, el coseno al cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma. Miembro a miembro. Por lo tanto, ahí tengo eso. Sería A sub 1 sobre su módulo más A sub 2 sobre su módulo del vector A más A sub 3 sobre el módulo del vector A. Los tengo allí.
Tienen el mismo denominador, así que los voy a factorizar. Y lo que tengo acá arriba me va a quedar una cosa como esto. Me va a quedar el módulo, perdón, a sub 1 elevado al cuadrado, a sub 2 elevado al cuadrado y a sub 3 elevado al cuadrado. Y yo sé que eso es el módulo de a elevado al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de a elevado al cuadrado sobre el módulo de a elevado al cuadrado es 1. Y esa se llama eso se llama el principio fundamental de los cosenos directores. Entonces, no es cualquier ángulo, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Uno no se inventa los ángulos. Los ángulos tienen que cumplir con esa identidad trigonométrica. El coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma. Si el vector existe, si está bien definido, ese resultado siempre es 1. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Y con eso terminamos el primer capítulo, que nos ha tomado más clases de lo pensado. Pensaba terminarlo en 3, pero estamos terminándolo en el 4º capítulo. ¿Alguna duda, jóvenes, en esta última parte? Todas estas cosas son importantes, ¿no? A veces uno deja pasar y solo se concentra en algún lugar, pero es importante porque esto me puede servir para encontrar alguna cosa o algún problema que se podría presentar, no solo en este capítulo, sino en el siguiente que vamos a ver, que es geometría analítica. Todo hay que acordarse. Paralelismo está asociado al producto vectorial, no se olviden eso. La perpendicularidad está asociado al producto escalar, nunca se olviden eso. El módulo de un vector al cuadrado es el producto escalar del vector consigo mismo, no se olviden de eso. Los productos triples mixtos gozan de la propiedad de la circulación, perfecto. Eso voy a aplicar cuando se me presente el problema. Cuando tengo 3 vectores en producto vectorial y dependiendo cómo esté asociado, puedo utilizar la regla del factor medio. Familiarícense, agarren 3 vectores, agrúpenlos y empiecen ustedes a desarrollar por su cuenta. Familiarícense de tal forma que cuando ya vean problemas no tengan la duda, porque ese es el problema a veces, ¿no? Dice, ¿cómo se hace esto? Dice, ¿no? Cuando se nos presenta, por ejemplo, una cosa como esta, digamos, donde yo estoy agrupando estas primero y digo, ¿cómo se desarrollaron? Ya no me acuerdo, estoy viendo mis apuntes. No, acuérdense perfectamente, ¿no? El término que está entre paréntesis, por ejemplo, porque lo estoy considerando esto como si fuese un vector, se multiplica en producto escalar con todo eso, y ese se multiplica con b, que es esto exactamente lo que tengo. Y luego voy en sentido contrario. Luego multiplico todo este término por el vector a y luego, perdón, por el vector b y luego por a. Volviendo hasta, ¿no? Que es este término que tengo acá. Así que esas cosas familiarícense para que no se confundan y tampoco se confundan cuando tengan cosas como esta. Es como considerar todo esto, por ejemplo, un solo vector o estos un solo vector, para que así tenga solo 3 vectores y no 4. Yo vea solo 3. Digamos, este que está entre paréntesis, el vector C y el vector D. Tengo 3 vectores, aun cuando este esté representado como 2 vectores, porque la regla del factor medio se aplica solo a 3 vectores. No hay para 4 vectores, ¿no? Esa regla. O sea, hay que considerar este como si fuese un vector. Y no estamos cerrados, porque A por B es un vector. Es un producto que me da un vector o un pseudo vector, que hemos dicho, porque son vectores que dependen de la quiralidad, hemos hablado, ¿no? Del sentido de orientación. Y lo que estamos definiendo en esta última parte son los cosenos directores. Los cosenos directores, y a veces a las componentes a sub 1, a sub 2 y a sub 3 también se les llama números directores, porque estos números directores me permiten calcular los cosenos directores. ¿Y cómo se calcula? Es bien fácil. Si yo quiero hallar el coseno director de alfa, lo que tengo que hacer es agarrar esta componente y dividirlo entre el módulo de A. Y listo, nada más. Así de fácil. Yo quiero encontrar el coseno de beta. Agarro la segunda componente y lo divido entre el módulo de A. Y así de fácil. Quiero encontrar el coseno de gamma. Gamma está asociado a la variable z, por lo tanto, agarro la componente en el eje z y lo divido nuevamente entre el módulo de A. Y con eso tengo los cosenos directores. Y si los elevo al cuadrado, fíjense, aparece esta identidad tan bonita que se llama la identidad o principio fundamental de los cosenos directores. Es una expresión totalmente pitagórica, ¿no? Totalmente pitagórica. Se parece un poco a hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y eso se presenta así porque estamos trabajando, no se olviden, en un espacio vectorial euclidiano rectangular definido por la base canónica cuyos vectores son I, J, K,
Y esos vectores son unitarios y son mutuamente perpendiculares. ¿De acuerdo? Bonita nuestra clase, ¿no? Bonita nuestra clase. Sigamos. Bueno, lo voy a cerrar este documento para empezar de nuevo. Vamos a hacer ejercicios el sábado, en el horario que nos pongamos de acuerdo, solo de vectores. Solo de vectores. He escogido varios ejercicios que hay bonitos y vamos a resolver esos ejercicios. Voy a cerrar este documento y voy a abrir el siguiente. Esperen un cachito, porque ahora vamos a estudiar un capítulo que también es bastante bonito, que es la geometría analítica del espacio. Entramos al capítulo 2. Ya está, lo voy a compartir. Capítulo 2, jóvenes. Geometría analítica del espacio. Lo vamos a acomodar al medio, que esté grandecito para que se pueda ver. Veamos. En la geometría analítica del espacio vamos a utilizar mucho a los vectores. Así que hay que tener las ideas claras. Productos escalares, productos vectoriales. Los productos escalares que me permiten definir si son dos vectores perpendiculares. Los productos vectoriales que me permiten definir geométricamente si dos vectores son paralelos. Productos triples mixtos. Productos entre cuatro vectores, aunque tal vez no lo veamos. Pero la definición de vector acaba de estar omnipresente. Todo es con vectores. La geometría analítica que vamos a estudiar es una geometría analítica vectorial. El libro que les he compartido en Teams es un libro que no tiene ese principio o esa línea vectorial. Lo resuelve a través del método clásico. Pero nosotros le vamos a dar un enfoque vectorial, pero es básicamente lo mismo. O sea, estamos un poco más modernos, si ustedes quieren, que el libro que les he puesto. Estos libros son antiguos, ¿no? El Charles Lehmann creo que les he compartido. Otro libro bueno de geometría analítica es el Kletenik, que también les he puesto la primera clase en la bibliografía que recomendaba, ¿no? Y en el Internet, en Google, ponen ustedes rectas en el espacio, rectas en el plano, van a encontrar un montón de ejercicios. O sea que no es, digamos, un impedimento. Eso es lo bueno de la tecnología, digamos. Pueden echar y encontrar lo que quieran. En mis épocas no había nada de eso, ¿no? En la facultad solo había 1 o 2 libros de geometría analítica y era caro comprarse un libro. Por lo tanto, había que ir a hacer fila para prestarse el libro, es decir, estudiar. Ustedes ya no tienen esa limitación. Así que lo único que hace falta es voluntad por parte de ustedes. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es definir... Perdón, Adelante. ¿no va a grabar la clase? ¿Perdón? ¿No va a grabar la clase? Quiero buenos días, disculpe que... Estoy empezando a grabar, ya lo estoy grabando. A partir de ahora, háganme recuerdo siempre, por favor, a veces me olvido. Y señorita, ¿qué decía? Alguien más creo que quería hablar. Alguna joven. Creo que no, pero ahora ya lo estoy grabando para empezar este capítulo, ¿listo? Esa partecita anterior no lo he grabado, pero es facilito, no era muy complicado. Geometría analítica. Vamos a empezar entonces ahora este nuevo capítulo. Lo primero que vamos a ver es la distancia entre puntos. Empecemos a aclarar. Fíjense que nosotros ya estamos un poco familiarizados con estas cosas. El vector va a sostener al punto. ¿De acuerdo? El vector va a sostener el punto. Es como si el vector me estaría señalando un punto en el espacio. Entonces, en geometría analítica, hablar de vectores o hablar de puntos es básicamente lo mismo, pero hay que tener la certeza de que no estoy trabajando en un espacio de puntos, estoy trabajando en un espacio vectorial, por lo tanto, todos son vectores. Aunque no voy a tomar en cuenta el vector, voy a tomar solamente en cuenta el puntito. Funciones lineales. ¿Se acuerdan? Colocaba con letras mayúsculas los vértices de un triángulo, por ejemplo, del paralelogramo. Pero esos vértices en realidad eran puntos solamente. Y yo tenía la necesidad de vectores. Por eso colocábamos un puntito de referencia, como en este caso, para dibujar el vector y pensar que ese vector me está señalando un punto. Pero en realidad todos son vectores.
Estos vectores, estos puntos son un poco imaginarios, si ustedes quieren. Solo son imaginarios. ¿De acuerdo? Todos son vectores. Si yo quiero hallar la distancia entre estos dos puntos, con esa aclaración, en vez de decir vectores, yo lo que voy a decir son puntos directamente. Si yo quiero hallar la distancia entre estos dos puntos, ¿cómo lo haríamos? A ver, vectorialmente. A ver, que participe la clase. ¿Cómo lo haríamos? Calculando el módulo del vector de distancia, sería sumando haciendo la relación de suma y resta entre los vectores P1 y P2. Sí, nada más que eso. Cuando uno sabe vectores se da cuenta, es facilito. Yo voy a encontrar un tercer vector que se llama D. Ese vector D, dependiendo si le pongo la flechita a un lado, dependiendo si le pongo la flechita a otro lado, lo que voy a hacer es restar. En un caso, P sub 1 menos P sub 2 o P sub 2 menos P sub 1. Pero el tamaño va a ser el mismo. El tamaño va a ser el mismo. Lo único que estoy modificando en ese caso sería el sentido. Así que yo decidí poner, por ejemplo, la flechita apuntando a P sub 2. Entonces, el vector D va a ser P sub 2 menos P sub 1. Y ya está. El módulo de ese vector es la distancia. Es lo que voy a hacer, fíjense. Estoy construyendo un vector, P sub 2 menos P sub 1, le voy a poner sus componentes, al vector P sub 2 sus componentes serán x2, y2, z2, y el vector P sub 1 tendrá por componentes a x1, y1, z1. Fíjense que estos puntos solo eran de referencia, ¿no? Porque en realidad estoy trabajando con vectores. ¿Cómo sumábamos vectores? Fíjense, acá estoy poniendo una forma estándar, estoy restando n uplas. Lo podía representar también en forma de matrices. O también podía haberlos puesto al vector P sub 1 y al vector P sub 2 utilizando la combinación lineal de sus bases. No interesa la forma como los represente. Siempre se restan sus componentes o se suman sus componentes. La primera componente del vector resultante será x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1. Ya está, ya tengo el vector así de fácil, jóvenes. El vectorcito es este. Ese es nuestro vector. Su módulo será el producto escalar de este vector consigo mismo. Haciendo ese desarrollo tengo finalmente esta expresión. La distancia no es más que el módulo de un vector. ¿De acuerdo? Fácil. Si quieren hallar la distancia entre dos puntos, tenemos una expresión totalmente pitagórica. Totalmente pitagórica. Esto es Pitágoras, no es el módulo de un vector. Es la diagonal de un paralelepípedo que va desde el origen de coordenadas hasta el vértice opuesto. Si lo quiero ver desde ese punto de vista. Entonces, encontrar distancias es fácil. Lo único que tengo que hacer es restar los vectores y hallar el módulo del vector resultante. Ahora nos vamos a concentrar en un punto que es interesante también de analizar y le vamos a dar dos visiones, jóvenes, a esto. Y es la división de segmentos rectilíneos. Quiero dividir un segmento rectilíneo. Y para eso, fíjense que me voy a apoyar en algo que conocemos, las funciones lineales. Esto ya hemos estudiado. Por eso es importante siempre ir repasando para que me acuerde y entienda más fácilmente lo que estoy tratando de explicar ahora. Veamos. Vamos a activar un lápiz para que vayamos allá. Tengo esta figurita que ya es conocida por nosotros. Y el vector C lo encontrábamos simplemente haciendo el producto de C, de esta constante, con el vector B, no se olviden eso, y esta escalar X con A. Y de esa forma encontrábamos el vector C. Esta fórmula ya me sirve, o sea, ya es útil, ya puedo empezar a dividir segmentos con esta formulita. Pero le vamos a dar una segunda mirada. Simplemente hay una condición, ¿no? De que la suma de X más Y siempre tiene que ser 1. ¿De acuerdo? No se olviden de eso. Así se encuentra el vector C. Este vector C tiene algunas características. No es cualquier vector C. Este vector C llega hasta la recta que pasa por los vértices B y A. Entonces, el vértice A, el vértice B y el vértice o vértice, este punto vértice y este otro que se llama A, que estaría aquí, en ese lugar, todos pertenecen a la misma recta, la recta verde que está acá. ¿De acuerdo? Entonces esa es la característica del vector C. Llega también hasta la misma recta y ese vector C se calcula a partir de A y de B y además conociendo estas proporciones, X y Y, que tienen que sumar siempre 1.
Fácil. Hemos resuelto algunos problemas con eso. Pero le vamos a dar ahora otra mirada, es la que aparece en muchos libros y que tal vez con el ayudante también lo vayan a ver. Le vamos a dar otra mirada. Y la relación entre X y Y lo vamos a manejar como si fuese una razón. Y cuando manejo razones, siempre hay que ser ordenados, porque voy a hallar la razón desde B o desde A, que son los dos puntos que se supone que conozco. La razón está encontrando desde este vértice, desde este punto B o desde este punto A. Es el único cuidado que hay que tener. ¿De acuerdo? Y vamos a decir que el vector C ahora divide al segmento BA en una razón, E. ¿De acuerdo? Yo no me hago mucho problema con esto, a veces ni siquiera uso estas razones, prefiero usar esta ecuación, pero simplemente les doy para que sepan, ¿no? Estamos aprendiendo y esta es otra forma de ver lo mismo. ¿De acuerdo? Y eso se lo expresa así. O sea, hay una razón y esa razón lo único que me va a hacer es dividir este término, X, sobre Y, pero desde la perspectiva de B. Entonces, si lo veo desde B, la razón es X sobre Y. Pero si lo veo desde A, la razón va a ser Y sobre X. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con eso. La razón depende un poco de la perspectiva del punto. Si estoy viéndolo desde B, imagínense que nosotros estamos acá, en este puntito. Nosotros estamos acá. Entonces, la razón lo encuentro dividiendo X sobre Y. Pero si yo estoy, otro de ustedes está en B, o perdón, en A, entonces la razón se encuentra dividiendo Y sobre X. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con eso. Acá yo lo estoy viendo desde B, por eso estoy colocando X sobre Y. A ver, nos vamos a aplicar para acordarnos. Lo estoy viendo desde B, por lo tanto es X sobre Y. X sobre Y. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que debería tener cuidado cuando estudiamos estas cosas. La razón lo estoy encontrando desde dónde. ¿Lo estoy viendo desde B o lo estoy viendo desde A? Acá lo estoy viendo desde B. Por eso estoy colocando X sobre Y. Ahora, nosotros sabemos que X más Y tiene que ser siempre 1 de las funciones lineales que hemos estudiado. De las funciones lineales que hemos estudiado. Por lo tanto, en esta ecuación lo que voy a hacer es reemplazar el valor de X o de Y, dependiendo desde dónde lo estoy mirando, ¿no? Dependiendo desde dónde lo estoy mirando. Yo lo estoy mirando desde B, entonces la razón es X sobre Y. Entonces, voy a reemplazar X, porque lo estoy viendo desde B. Y X vale R veces Y. Lo estoy reemplazando en esa ecuación, a X en esa ecuación. Fíjense que este tiene Y, puedo factorizar. Sigue siendo igual a 1 y despejo Y. Y había sido 1 sobre 1 más R. Ahora me voy a la ecuación, a nuestra famosa ecuación que hemos deducido las clases anteriores. Y en lugar de Y o en lugar de X voy a hacer algunos cambios. Por ejemplo, aquí en lugar de X voy a colocar esto. R sobre Y. Y por Y, ¿de acuerdo? Y ese Y lo voy a factorizar. Pero como yo ya sé que Y vale esto, los reemplazo. Y tengo otra forma para encontrar C, con una razón. Y fíjense que es bien fácil acordarse esta formulita. Como lo estoy poniendo desde B, entonces coloco B más R veces, que es la razón, que se calcula siendo X sobre Y en este caso, por A, y abajo coloco 1 más R. Y cuando lo veo desde A, fíjense que el término que no tiene R es A. Y cuando lo veo desde B, el término que no tiene R es B. Y así que se calcula el vector C. Tengo la posibilidad o de estar en este punto o de estar en este punto. Y de esa forma puedo calcular C de otra forma.
Yo lo veo un poco complicado, digamos, ¿no? Yo lo veo un poco complicado. No me gusta mucho, digamos, pero es útil también. Es útil también. Yo prefiero usar de una manera más sencilla esto, con mis condiciones, como siempre lo hemos hecho. Pero es importante también aprender esto que van a encontrarse en los libros. Van a encontrarse con estas fórmulas. Fíjense que su deducción no es nada complicado. Y además hay que tener cuidado desde dónde voy a encontrar las coordenadas de C. Las coordenadas van a ser las mismas, pero va a depender si lo estoy viendo desde B o lo estoy viendo desde A. Y las dos expresiones son estas, ¿no? Cuando lo veo desde B y cuando lo veo desde A. Veamos algunos ejemplos para ver cómo se maneja esto de las razones y de las proporciones. Voy a suponer que tengo el vector A, el vector B y el vector C. Nuestra incógnita, bueno, nuestro vector siempre va a ser el vector C, encontrar. ¿De acuerdo? Siempre va a ser. Y quiero dividir, por ejemplo, este segmento que va desde B hasta A en 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se olviden que este capítulo que estamos viendo, este tema que estamos viendo, que se llama puntos de división de segmentos rectilíneos, siempre dividen en partes iguales. En partes iguales. Si yo estoy dividiéndolo en 7 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y quiero que el vector C llegue al punto C, que es este, que es 2, está a una distancia de 2 unidades de longitud desde B, y a 1, 2, 3, 4, 5 unidades de distancia visto desde A, o hasta A. Entonces la razón va a ser diferente, ¿no? Si lo veo, por ejemplo, desde B, voy a tener que poner 2 sobre 5. Fíjense que cuando uso proporciones, cuando uso estas formulitas, no necesito que X y Y sumen 1. No necesito. Si quieren lo pueden hacer, pero igual se va a cancelar. Esa es la ventaja, digamos. Si yo pondría que mi razón va a ser X, si veo desde B, 1, 2. Y abajo voy a tener el valor de Y, 1, 2, 3, 4, 5, sobre 5. Y esa va a ser mi razón. ¿De acuerdo? Esa va a ser los valores de X y de Y en realidad. Lo estamos viendo de la primera forma. Lo estamos viendo acá con el primer método en principio. Luego vamos a ver el que les acabo de explicar. Acá lo estoy viendo como hemos aprendido de siempre. ¿Cómo encuentro este X? Este X va a ser 2 sobre 7 y este Y va a ser 5 sobre 7. Así suman 1. Lo estoy viendo en el procedimiento que hemos aprendido las clases anteriores. Lo vamos a ver de dos formas. Entonces ya sé cuánto vale X, ya sé cuánto vale Y. Lo único que voy a hacer ahora es utilizar mi formulita. En lugar de X voy a colocar 2 séptimos de A y en lugar de Y voy a colocar 5 séptimos de B. Y bueno, sacando un factor común, obtenemos nuestro resultado. Fácil, súper fácil. ¿De acuerdo? Súper fácil. Ya tengo. Y así puedo hacer, no sé, ahora C puede estar por acá, digamos. Puedo hacer que C esté por acá. Puedo hacer que C, por ejemplo, vaya de acá hasta acá. Entonces diré 1, 2, 3, 4 sobre 7 y Y será 1, 2, 3, 3 sobre 7 y los reemplazo en la formulita y ya está. Esa es una posibilidad. La otra, con las razones, la segunda forma, viéndolo desde B. Viéndolo desde B. Lo primero que voy a hacer es encontrar la razón. Como lo estoy viendo desde B, la razón es lo que les decía hace un momento. Va a ser 1, 2 dividido entre 1, 2, 3, 4, 5. La razón va a ser 2 quintos. Aquí están mis 2 quintos. Facilito. Si lo hubiese visto desde A, la razón hubiese sido 5 medios. Al revés. Lo estoy viendo desde B. Como estoy viéndolo desde B, me tengo que acordar cómo es la formulita para encontrar C. La formulita es esta. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar. Tengo el vector B, la razón ya sé que vale 5 medios por A, y abajo voy a tener 1 más 2 quintos, mejor dicho, 5 medios, estoy viendo al revés, 2 quintos. Simplifico un poco y fíjense que el resultado que yo obtengo es exactamente el mismo que el resultado que hemos obtenido con el procedimiento anterior, que es mucho más fácil, en mi opinión, en mi opinión. A mí me gusta más el otro, pero es porque a mí me gusta. ¿De acuerdo? Perdón, jóvenes, estoy acá. Ay,
Hay unos problemas aquí, jóvenes. Ay, ya, no. Sigamos. Fíjense que el resultado es el mismo. Si lo hubiese visto desde A, vamos a obtener seguramente un resultado muy similar. Vamos a encontrar exactamente lo mismo viéndolo desde A. Facilito. Este método, sin embargo, tiene algunas cosas interesantes también. El segundo método. Fíjense, este es otro ejemplo, otro ejercicio. Y lo raro de este ejercicio es que el vector que quiero encontrar, C, no está al medio, como normalmente suele estar, A o B, como normalmente suele estar. Está a un costado. Si utilizo el primer método, bueno, eso es fácil. Si utilizo este método, el método de las funciones lineales, entonces yo diría, C está acá, ya reemplazo ese vector acá, no tengo B, B va a ser mi incógnita, y resuelvo simplemente la ecuación, es lo mismo. Pero si utilizo el método B, fíjense cómo haría. La razón puede ser negativa. Lo voy a ver desde A. Lo voy a ver desde A. El vector que quiero encontrar es C. Se supone que me debería moverme hacia este lado. Pero ahora me estoy moviendo al otro lado porque el vector C está al otro lado. Por lo tanto voy a contar 1, 2 unidades, pero me estoy moviendo al lado izquierdo, por lo tanto es negativo. Por lo tanto es negativo. Y he llegado hasta acá. Y el valor de Y es desde C hasta B. Por lo tanto sumo 1, 2, 3, 4, 5. Y lo pongo 5. Y esta es mi razón. Menos 2/5. Negativo, solo que ya no es estito sobre estito. Porque ahora lo estoy viendo desde A. O sea que me muevo desde acá hasta acá 2 unidades, 1, 2 unidades, en sentido contrario, y cuando ya he llegado acá, tengo que moverme hasta B, la distancia que corresponde. Ahora me voy a mover 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Y el resultado es el de la razón. Así se calcula la razón. ¿De acuerdo? Y siempre se hace lo mismo. En este otro ejercicio hicimos lo mismo. Como lo estaba viendo desde B, se cuenta. Desde B tengo que llegar a A. Entonces cuento 1, 2. Y desde C tengo que avanzar 1, 2, 3, 4, 5. Por eso la razón es 2 sobre 5. Desde este punto estoy llegando hasta este punto, pasando por C. ¿De acuerdo? Y acá es lo mismo, en el segundo caso. Desde A tengo que llegar hasta B, pero no puedo llegar en una trayectoria en el mismo sentido. Desde A primero tengo que ir a C. Y tengo que ir en sentido contrario, por lo tanto es menos 2. Y una vez que estoy en C, tengo que llegar hasta B. Y ahí la distancia es 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Espero que esté claro, jóvenes. No es muy difícil de entender y tengo la razón y así encuentro el vector C. Yo les recomendaría que utilicen siempre el primer método, no este. Porque acá, incluso si quiero hallar el vector B o el vector A, lo único que tengo que hacer es despejar de esta formulita el vector que necesito. Esta formulita me permite encontrar el vector C, pero también me permite encontrar el vector A y también el vector B teniendo C. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Pero es bueno tener dos visiones para hacer el ejercicio, ¿no? ¿Alguna duda sobre la división de los segmentos? Ninguna. Ninguna. Perfecto. Ahora vamos a entrar a la parte más fuerte, que es la recta en el espacio. Fíjense que tengo un dibujito ahí. La recta es la línea azul. Esta línea. Esa es la recta. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra recta. Y la recta, jóvenes, para definirse, necesita dos datos. Y los dos datos son los que he puesto acá. Un punto conocido y el vector direccional de la recta. Lo que estoy haciendo es generar un espacio vectorial. Y ese espacio vectorial, al ser generado solo por un vector que es el vector U, es un espacio vectorial de dimensión 1. Pero fíjense que mi recta no pasa por el origen de coordenadas. Esta es una recta mucho más general. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es generar un espacio vectorial de dimensión 1 afín, porque no pasa por el vector direccional. Por lo tanto, todos los vectores que están sobre esta recta van a pertenecer a ese espacio vectorial.
El punto P sub 0 es un punto que tengo que conocer, porque la recta puede estar, no sé, definida en otro punto, digamos ahí arriba, o puede estar por acá abajo. Hay muchas rectas. Por lo tanto, cada recta va a estar identificada con un punto. Ese punto o este punto son diferentes, pero todas podrían compartir el vector direccional. Todas tener el mismo vector direccional, pero ubicadas en distintos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, es como hacer la fila en el colegio, ¿no? Había una fila, había el primer estudiante, el más pequeñito, se lo ponía delante y el regente venía y con su brazo extendido decía, alíñense, hagan una línea, una fila, a partir de este es su compañero y extendía su brazo el regente. Y el brazo es el vector direccional. Estamos generando esa fila a partir de ese vector que me está dando la dirección y ese vector se llama el vector direccional. Pero necesito un punto, necesito un alumno al principio de la fila y ese punto tiene que ser conocido. Por lo tanto, cuando ustedes resuelven una ecuación o quieren hallar una recta, siempre deben buscar estos dos datos. El punto conocido o el vector direccional. El punto conocido es P sub 0, que como sabemos está sostenido por el vector P sub 0, y el vector U, que es el que le da la dirección, porque este vector va a ser paralelo a mi recta. ¿De acuerdo? Y sobre esta recta van a haber infinitos puntos, infinitos vectores que van desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, etcétera, etcétera. Este punto que he puesto acá es un punto cualquiera. Sus coordenadas van a ser X, Y, Z. Por lo tanto, con esta forma de ver la recta, ya puedo empezar a escribir su ecuación vectorial. A ver, si yo construyo este vector desde acá hasta acá, como hacíamos la diferencia entre puntos o queríamos encontrar la distancia entre dos puntos, si yo encuentro ese vector desde este punto hasta este punto, ¿cómo es ese vector diferencia con relación o cómo tiene que ser con relación al vector direccional? Paralelo. Paralelos, proporcionales, paralelos, bien dicho, tienen que ser paralelos. Por lo tanto, ¿qué ecuaciones conozco para establecer esa condición de paralelismo entre dos vectores? Producto vectorial. Ya, uno. Segundo, ¿cómo? El producto punto en qué. No, el producto punto me permite comparar vectores perpendiculares. El producto vectorial está bien. Dos vectores paralelos en producto vectorial me da el vector nulo. Pero hay otra ecuación más. ¿Cuál sería? Es una operación básica para conformar espacios vectoriales. ¿Cómo dilato un vector? Multiplicando Un vector por un escalar. Escalar. Exacto. Esas son las dos ecuaciones de la recta. Dos ecuaciones conceptualmente vectores. Si yo comparo, fíjense lo que diría, ¿no? Si yo digo que el vector que va desde P sub 0 hasta P es paralelo a U, yo diría que entonces el producto vectorial de U con este vector P sub 0P debería ser en producto vectorial el vector nulo. Pero también puedo decir el vector que va desde P sub 0 hasta P es igual a T veces U. Esas dos ecuaciones son las ecuaciones de la recta. La primera, aquí están las ecuaciones. Vamos a escribir las ecuaciones. El vector que va desde P sub 0 hasta P, le voy a llamar esto. P sub 0P. Le puedo llamar cualquier cosa, pero le estoy llamando así. El vector que va de P sub 0 hasta P. Ese vector tiene que ser paralelo al vector U, lo que acabamos de ver. Por lo tanto, esta idea de paralelismo, esta idea de proporcionalidad, se tiene que volver una igualdad, se tiene que volver una ecuación. Por lo tanto, esa ecuación lo puedo hacer así. Va a ser T veces U. Y esa es la ecuación de la recta. Qué bonito, ¿no? Cuando uno sabe vectores jóvenes, establecer la ecuación de la recta es simple, es elegante. Es elegante. Ahora voy a empezar a hacer un poquito de operaciones. El vector P sub 0P, el vector P sub 0P, igual a T veces U. Bueno, el vector P sub 0P lo puedo escribir así, como la diferencia entre P menos P sub 0. P menos P sub 0. Y eso es igual a T veces U. Y tengo la primera ecuación de la recta. Esa es la primera ecuación de la recta. Tan fácil como eso.
comparar un vector con otro y decir que son paralelos. Y como los estoy comparando en esa condición de paralelismo, multiplicando por una constante de proporcionalidad o al vector diferencia o al vector u, a cualquiera de los dos puedo multiplicar. En este caso lo estoy multiplicando al vector u, que es lo que normalmente aparece en todos los libros. Ahora voy a empezar a poner sus componentes. Fíjense que al vector x lo estoy expresando como una matriz. Sus componentes son x, y y z. Y al vector p sub 0 también lo estoy expresando como una matriz columna. Sus componentes serán x sub 0, y sub 0, z sub 0. Aquí tengo la constante t y el vector u. Sus componentes serán u sub 1, u sub 2 y u sub 3. ¿De acuerdo? Fíjense que este vector, el vector del punto conocido, este punto tengo que conocer, lo puedo llevar al otro lado de la ecuación. Y obtengo esto. Esta es la forma matricial de la recta. Esa es la forma matricial de la recta. Y lo puedo representar así. Esa es la ecuación de la recta. Qué bonito. Es bien bonito la ecuación de la recta. Fíjense lo que me está diciendo esta ecuación. Me dice, si tú quieres hallar las coordenadas del punto P, a partir de este punto, si tú quieres hallar esto, a partir de este punto, lo que tienes que hacer, me está diciendo, es avanzar en la dirección de este vector una distancia t. Eso me está diciendo esta ecuación. A partir del punto P, avanzar en la dirección del vector u una distancia t. Y con eso encuentras p. Eso es lo que me está diciendo esa ecuación. Es bastante fácil, bastante bonito de entender. La otra forma, la del producto vectorial. Partimos nuevamente de la misma condición. El vector p sub 0p es paralelo al vector u. La otra forma de escribir esa condición de paralelismo con vectores es con el producto vectorial. Dos vectores que son paralelos, su producto vectorial siempre es igual al vector nulo. Siempre. Lo que les he ido recomendando en todas las clases. Acuérdense de estas cosas. Estas cosas son importantes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que voy a hacer es escribir ahora esa condición. El vector p sub 0p es un vector diferencia. Aquí lo estoy poniendo. Y esta es la ecuación, o el vector u. Los escribo de esa forma. Y este es el vector nulo. Esta es la forma matricial de la recta. Esta ecuación, que donde no aparece el parámetro t, se llama ecuación vectorial de la recta. Y esta otra, donde aparece el parámetro t, esta se le llama también ecuación paramétrica de la recta. Fácil de acordarse, ¿no? Porque hay un parámetro, el parámetro es t. Hay un parámetro. Por eso se le llama la ecuación paramétrica de la recta. Para cada valor de t que yo me invente, t varía desde menos infinito hasta infinito, yo voy a tener un punto definido. Y ese punto es la recta. Ese punto es la recta. Yo estoy pensando en voz alta ahora, yo diría, qué interesante esto, porque a partir de un punto conocido, desplazándome hacia un lado, en la dirección que me da el vector u, yo puedo encontrar otro vector. Puedo hacer también lo mismo acá, ¿no? Porque fíjense, todos están sobre una recta. Si conozco este punto y conozco esta distancia para desplazarme, puedo encontrar las coordenadas de A. Hay muchas formas de resolver los problemas. Hay muchas formas. ¿De acuerdo? Y esta ecuación, la ecuación 2, esta, se le llama la ecuación vectorial no paramétrica de la recta porque no hay un parámetro. Fíjense que hay algunas cosas que puedo hacer que les muestro como referencia simplemente. Vuelvo a esta ecuación, a la ecuación 2 que está acá. Distribuyo el producto vectorial porque ese producto es distributivo. U vectorialmente con P menos U vectorialmente por P sub 0. Pero este signo negativo lo paso al otro lado de la ecuación y me aparece esta condición. Y aquí aparece algo que hemos hablado la clase anterior, y aquí se ve de manera bien visible. Cuando yo tengo este producto, les dije, no puedo cancelar este con este, porque no se cumple esa propiedad. Porque si se cancelara, querría decir que P es igual a P sub 0, y no es cierto, porque P sub 0 está acá y P está acá. Acá en la ecuación de la recta estoy viendo que eso no se puede hacer. ¿De acuerdo? Fíjense, estas ecuaciones son bien interesantes porque me están mostrando varias cosas de la recta. Luego vamos a ver ejemplos, ¿no? Pero es importante tener la teoría clara. No puedo simplificar en esta ecuación el vector u. No puedo decir u se va con u.
porque eso querría decir de que P es igual a P sub 0 y que en realidad ese vector diferencia lo habría encontrado con el propio vector P sub 0, y eso no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa interesante que estamos viendo y que nos recuerda lo que hemos hecho la clase anterior. Voy a volver a la ecuación paramétrica de la recta. La más facilita, es la que más se usa, la ecuación paramétrica de la recta. Voy a hacer la diferencia como hemos hecho acá, pero lo voy a hacer ahora con eneadas. El vector P sub 0 tiene esas componentes, y el vector P tiene estas otras. Y las componentes del vector U están ahí. Voy a hacer la diferencia x menos x sub 0, y menos y sub 0, y z menos z sub 0, que está ahí. Y la constante t voy a pasar a multiplicar, que está ahí. Ahora, ¿cuándo dos vectores son iguales? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando tiene el mismo sentido, dirección y módulo, Inge. Ya, perfecto, buena respuesta. Y si lo expreso matemáticamente y comparo dos vectores en eneadas, ¿cómo establezco esa igualdad? ¿Sus componentes tienen que ser iguales? Comparando componente a componente. Todos los componentes tienen que ser iguales. Esta componente tiene que ser igual a esta componente. La otra componente, que es esta, tiene que ser igual a la componente amarilla, que estoy pintando acá. Y la componente negra tiene que ser igual a la componente negra. Lo han expresado bien geométricamente. Dos vectores son iguales si tienen el mismo tamaño, el mismo sentido y la misma dirección. Eso es la definición geométrica. Pero si lo quiero hacer matemáticamente, dos vectores son iguales cuando son iguales componente a componente. Y eso es lo que estoy escribiendo acá. La primera componente es igual a la primera componente del otro vector, lo mismo para el segundo y lo mismo para el tercero. Estas ecuaciones que acabo de pintar con amarillo se llaman ecuaciones paramétricas de la recta. Y son formas escalares, porque ya no están en la forma de un vector. Estoy comparando solo sus componentes. Y en estas ecuaciones paramétricas de la recta, que veo tres, pero que en realidad son infinitas, porque voy a tener una ecuación diferente para cada valor de t, son infinitas ecuaciones, que las genero a partir de esas tres. Puedo despejar t y t. Despejando t voy a tener x menos x sub 0 sobre u sub 1. Despejando en la otra voy a tener y menos y sub 0 sobre u sub 2. Y en la tercera voy a tener z menos z sub 0 sobre u sub 3. Pero es el mismo valor de t para las tres ecuaciones. Por lo tanto, los igualo. Y encuentro otra forma de representar la recta que se llama la forma simétrica de la recta, que es la que más se usa. Y es bien fácil de escribir, ¿no? Si tengo las coordenadas del punto conocido y tengo las coordenadas del vector direccional, esta ecuación se escribe por sí misma, de una manera bastante sencilla. Y esa es la forma simétrica de la recta. Y esta otra es la forma paramétrica de la recta. La forma paramétrica de la recta, la que teníamos acá. Lo único que he hecho es despejar x, y y z. X, y z y llevarlos ahí. Y esta es la forma vectorial de la recta. Teniendo la forma paramétrica de la recta, fíjense que x, y z las puedo poner como si fuesen las componentes de un vector. Por lo tanto, voy a tener que la primera componente es esta. Y esta es la segunda componente. Y esta es la tercera componente de esta función. Ahora la recta lo estoy viendo como una función vectorial, como un vector que depende del parámetro t. Y la imagen en movimiento que están viendo ustedes es una recta en el espacio. ¿De acuerdo? Es una recta en el espacio. Fíjense que mi recta es esta, el punto P está por acá, el punto P sub 0 está por acá, el vector direccional está acá, y con ese vector direccional y con el punto P sub 0 genero esa recta que lo veo desde distintos ángulos. ¿De acuerdo? Bonito, ¿no? Bonito. Esa es nuestra recta. La recta necesita siempre dos datos, el punto conocido y este vector direccional que fíjense que está dibujado en el origen de coordenadas. Y por facilidad y haciendo un transporte paralelo lo puedo poner sobre la recta también para que se vea ahí. Pero el vector en realidad está acá. Ese vector está ahí, el vector direccional. Y esa es la recta. Varias formas para representar la recta. Como una función lineal, como una función vectorial, como formas paramétricas, como formas simétricas, como ecuaciones vectoriales.
todas son una recta. Y la que más se usa es esta, la forma simétrica, o cualquier otra que ustedes quieran, ¿no? Es lo que más se utiliza, digamos, pero ustedes pueden utilizar la que quieran. Ejemplos. Aquí hay que despertar y poner nuestros 5 sentidos alertas. Vamos a empezar con un ejercicio bien sencillito. Me dicen, encontrar las ecuaciones paramétricas de la línea recta que pasa por este punto de coordenadas y en esta dirección. Perfecto. Perfecto. La ecuación de la recta lo puedo escribir así. ¿Cómo es? X menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0 igual a t veces u1, u2, u3. X sub 0, y sub 0 y z sub 0 ya tengo, valen menos 1, 3 y 5, porque pasa por ese punto. Y u sub 1, u sub 2 y sub 3 también ya tengo, valen 2, menos 1 y 0, porque fíjense que no tiene componente en K. Si lo represento matricialmente, esas ecuaciones, tengo esto. Esa es la ecuación de la recta. El parámetro t los estoy multiplicando acá y comparo luego componente a componente. X más 1 es igual a 2t, y menos 3 es igual a menos t, y z menos 5 es igual a 0. Y estas son las ecuaciones paramétricas que me han pedido. O sea, teniendo el punto y el vector direccional es fácil. La forma simétrica, voy a despejar t. Voy a tener x más 1, porque este menos pasa al otro lado y lo divido entre 2. Y tengo el primer término de la forma simétrica. Y eso debería ser igual a la ecuación que voy a despejar, donde voy a despejar t para la segunda componente. Eso sería y menos 3 sobre menos 1, la segunda componente. Y la tercera componente será z menos 5 sobre 0, porque no tiene t. Porque es como si fuese acá una cosa como esta. Es como si yo colocase más 0 veces t. Más 0 veces t. Entonces, z menos 5 sobre 0. Y es una cosa bien interesante eso, ¿no? Porque fíjense que en estas ecuaciones, en la forma simétrica, aparece una división por 0. Pero no estoy dividiendo, simplemente estoy expresando la ecuación. Esta es otra forma, la más inmediata para encontrar, ¿no? Si no quieren hacer nada de esto porque les parece complicado, la forma simétrica siempre es la más fácil. Como ya tengo el punto conocido que es menos 1, 3 y 5, entonces coloco x menos menos 1, por eso aparece más, sobre 2, que es esto, más o igual a y menos 3 sobre menos 1, igual a z menos 5 sobre 0, porque no tiene componente en z. Por lo tanto, lo primero que quiero que se fijen en esta ecuación es que las divisiones por 0 sí se permiten. Perdón, algo está pasando muy mal. Se está moviendo solita, deben ser fantasmas. En estas ecuaciones, en la forma simétrica, se permiten esos términos donde aparece una aparente división por 0. Puede haber un 0, pueden haber 2, pero lo que no pueden haber es 3 ceros en los denominadores, en el primero, en el segundo y en el tercero, porque en ese caso estaría utilizando como vector direccional al vector nulo, pero el vector nulo no tiene dirección, jóvenes, eso es lo interesante del vector nulo. El vector nulo es paralelo y es perpendicular al mismo tiempo. O en el lenguaje inclusivo, es no binario el vector nulo. ¿De acuerdo? No es ni paralelo ni perpendicular. Por eso no puedo usar, porque no me está dando una buena referencia. Pero el vector y, por ejemplo, el vector y tiene por componentes 1, 0, 0. Por lo tanto, sería una recta paralela al eje X. Por lo tanto, aquí pondría 1, aquí pondría 0 y aquí pondría 0. 2 divisiones por 0 se permite. El vector J también puede ser un vector direccional. El vector K también puede ser un vector direccional. Pero el vector nulo nunca. ¿De acuerdo? Y como función vectorial, fíjense cómo escribiría la ecuación de la recta. Colocaría menos 1 más 2t, 3 menos t, 5. Y estoy empezando a mostrarles estas ecuaciones porque ese es el tema del siguiente capítulo, funciones vectoriales. Y en este caso estoy generando una función vectorial que tiene una trayectoria rectilínea.
Es una recta escrita como una función vectorial. Otra forma de escribir la recta. ¿De acuerdo? 3 formas. A mí me han pedido cualquiera de ellas puedo escribir. Si en el examen les piden la forma paramétrica y me ponen esta ecuación, digamos, es válido, no es válido. Solo me estaría confundiendo un nombre. Si me dicen paramétrica, debería escribir esta. Esa forma. Sí, adelante. ¿Una pregunta? No hay. No importa. Juego de animación. Estaba queriendo. Con André. Hola. Apaguen sus micrófonos. Apaguen sus micrófonos. Los voy a silenciar a todos. Se supone que deberíamos estar pasando clases, pues no charlando. Ya, sigamos, pero para los que quieren atender. Las 3 rectas o las formas de la recta que hemos escrito son ilustrativas, los van a reposar nuevamente en su casa, y esta es la forma más fácil. Una vez que ya tengo el vector direccional y ya tengo el punto, escribir la ecuación de una recta es tan fácil como coser y cantar. Me voy a echar al baño, bañarse y cantar mientras me baño. Es bien fácil. El problema es encontrar a veces el punto o el vector direccional. Ese es el problema normalmente que uno va a resolver. Veamos otro. Hallar las coordenadas del punto P1, P2 y P3 que corresponden a las intersecciones de la recta que pasa por este punto en la dirección de este vector con los planos coordenados. Sí, es un poquito diferente. No me están pidiendo la ecuación de una recta. Me están pidiendo los puntos P1, P2 y P3 que se supone son los puntos donde la recta se intersecta con los planos coordenados. ¿Cuáles son los planos coordenados? Los planos coordenados son el plano XY, el plano XZ y el plano YZ. ¿De acuerdo? Entonces seguramente esta recta se va a cortar o se va a intersectar con los 3 planos. Yo quiero encontrar los puntos de intersección. Entonces, lo primero que tengo que hacer en este ejercicio es escribir la ecuación de la recta. Y para escribir la ecuación de la recta ya tengo algunos datos. Me han dado el punto, ahí. Creo que ya no me permite escribir. A veces se arruina mi sistema. Tengo el punto y tengo el vector direccional. Porque me dicen, la recta está desarrollándose en la dirección de este vector. Y este vector ya tiene las 3 componentes. Entonces no voy a hacer nada de lo que hemos hecho hace rato. Voy a escribir de la forma más sencilla la ecuación de una recta. Para eso me voy a acordar cuál es la forma simétrica y lo único que voy a hacer es empezar datos en la forma simétrica. Por lo tanto pondremos x menos un punto que pertenece a la recta en la dirección de x. Eso es 3. Menos 3. ¿Cuál es su vector? ¿Cuál es la componente del vector direccional en la dirección de x? 1. 1 coloco. Luego, eso va a ser igual a y. Coloco y menos x sub 0. X sub 0 vale, menos y sub 0. Y sub 0 vale 3. Entonces coloco 3. Coloco menos 3. Menos, con este menos es más. Por eso coloco más. Más 3. ¿Cuál es la componente del vector direccional en la dirección de j? 3, que es el 3 que tengo por acá. Igual, z se copia nomás y coloco menos z. Z sub 0 es la coordenada del punto conocido y eso es 4. Lo pongo 4. Y en el denominador está la componente del vector direccional en la dirección de k, que es menos 2. Es bastante sencillo, solo es copiar y tratar de no equivocarse como lo suelo hacer yo. ¿De acuerdo? Tratar de no olvidarse. Por lo tanto, ya tengo mi recta. Esta es la ecuación de mi recta. Conociendo el punto y conociendo el vector direccional. Listo. Ahora, esta recta lo tengo que intersectar con los planos coordenados. Pero para eso vamos a hacer un análisis previo. Esos son los planos coordenados. Y los planos coordenados tienen sus propias ecuaciones. En el plano XY, fíjense, estoy haciendo un dibujo de nuestro espacio vectorial generado por la base IJK. En el plano XY no hay la componente Z, porque todas sus componentes en Z valen 0. Si tengo un punto sobre el plano XY, ese plano tiene una ecuación, y su ecuación será
z igual a 0. Porque no hay z en el plano XY. En el plano YZ no hay X. Por lo tanto, la ecuación de ese plano es X igual a 0. En este plano, en el plano azul. Y en el plano verde no hay Y. Solamente voy a poder referenciar cualquier vector sobre ese plano, contenido en ese plano, y no va a tener componente en Y. Por lo tanto, su ecuación será Y igual a 0. Esas son las ecuaciones de los planos coordenados a partir de ahora. Y está acá en nuestro documento, lo he puesto. Z igual a 0, Y igual a 0 y X igual a 0. Es fácil, ¿no? Si veo esto, Z vale 0. Si veo esto, pongo Y igual a 0. Y si veo esto, pongo X igual a 0. ¿De acuerdo? Así se llaman los planos. Y a partir de ahora ya tienen un nombre. Cuando les diga, esta recta está en el plano X igual a 0, me tengo que imaginar el plano YZ. Si yo digo, esta recta se está intersectando con el plano Z igual a 0, yo tengo que ver al plano XY. ¿De acuerdo? Volvamos al ejercicio. Esta es la recta que tengo que utilizar. Y lo tengo que intersectar con el plano X igual a 0, con el plano Y igual a 0 y con el plano Z igual a 0. Vamos a hacer uno conmigo y los otros ustedes van a encontrar la intersección. Y es bien fácil. Fíjense, escribo la ecuación de nuestra recta, la que teníamos, y lo quiero intersectar con el plano X igual a 0. Por lo tanto, en la ecuación simétrica de la recta, reemplazo X igual a 0. En otras palabras, 0. 0 menos 3 es menos 3. Dividido entre 1, sigue siendo menos 3. Toda esta parte de la ecuación se ha vuelto menos 3. Igualado a Y más 3 sobre 3, igualado a Z menos 4 sobre menos 2. Lo que voy a hacer ahora es agarrar de par en par. Voy a decir, esto lo voy a igualar. Y menos 3 sobre 3 igual a menos 3. En esta ecuación que nos ha quedado, voy a igualar primero estos dos. Y me queda Y más 3 sobre 3 igual a menos 3. Y luego voy a igualar este con este, porque es una forma simétrica. Menos 3 voy a igualar con Z también. Y me queda esto. Y fíjense que en este par de ecuaciones, la única incógnita que tengo en el primer caso es Y y en el segundo caso es Z. Despejo Y, despejo Z y ya tengo. Las coordenadas son estas. 0 en X, menos 12 en Y y 10 en Z. Ya tengo el punto de intersección con el plano X igual a 0, con este plano. ¿De acuerdo? Encuentren las intersecciones con los otros, con Y igual a 0 y con Z igual a 0. A ver. Trabajen, pero jóvenes, trabajen. La única manera de aprender es esta, haciendo con sus propias manos y metiéndose al vaso, embarrándose con esto que es tan bonito, el cálculo. A ver, ¿están haciendo, jóvenes? Sí, jefe. Perfecto, perfecto, jóvenes, hagan, hagan. Y si tienen cámaras y tienen posibilidad de encender sus cámaras, me gustaría que las enciendan para que los vea trabajando, si se puede, si no se puede no importa, pero trabajen, trabajen. Y una vez que tengan, me avisan para que comparemos sus resultados con los que tengo en el documento. ¿Qué es? ¿Han encontrado? Y, ¿Cuál han encontrado? y ¿Para Y? sí, Para Y igual a 0. ¿Cuánto han encontrado? X y
X vale 4 y Z vale 2. Perfecto. Para el plano y igual a 0, X vale 4, Y vale 0, obviamente, Z vale 2. Correcto. Inge, para para Z, X vale 5 y Y 3. Y Z obviamente 0. Hay que formar la terna ordenada, ¿no? Hay que formar el vector. Y Perfecto, Z Gómez, lo has hecho bien. Lo has sería hecho muy igual bien. a 2. Perdón, ¿podrías repetir? Repitiendo. La coordenada de intersección con el plano X igual a 0, las coordenadas son 0 en X, menos 12 en Y y 10 en Z. Para el plano Y igual a 0, es decir, el plano XZ, las coordenadas son 4 en X, 0 en Y 2 en Z. Perfecto. Y para el plano XY es el plano Z igual a 0, sus coordenadas de intersección son 5, 3 y 0. Una cosa como esa, digamos. Hemos encontrado las coordenadas, estos puntitos hemos encontrado. Este puntito, que sería la intersección en el plano YZ, este puntito, que sería la intersección en el plano XZ, y el último, la intersección en el plano XY. Entonces, encontrar las intersecciones con los planos coordenados es bien fácil, ¿no? Solo hay que anular en la forma simétrica la variable que me interesa, o anulo X, anulo Y o anulo Z, y formo dos ecuaciones de donde despejo las otras variables. Es fácil. Entonces, fíjense, con la recta ya puedo, aparte de escribir la ecuación de la recta, puedo hacer algunas cosas interesantes como esta. Veamos otra. Esta. Ustedes, quiero que me lo encuentren. El problema es el siguiente. Esperen un cachito, voy a ver cómo puedo hacer algo, pero no me deja. Ya. Quiero que encuentren la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, por el punto P sub 0 y por el punto P sub 1. No se olviden que para escribir la ecuación de una recta se necesitan puntos conocidos, al menos uno. En este caso me están dando dos. Me están dando el punto P sub 0 y me están dando el punto P sub 1. Me han dado dos. Lo que no me han dado es el vector direccional. ¿Cómo encuentro el vector direccional? Restando los puntos. Restando los puntos, perfecto. Restando los puntos. O sea, yo puedo escribir la ecuación del vector direccional haciendo simplemente esto, restando los puntos. Puedo restar P sub 1 menos P sub 0 o puedo restar P sub 0 menos P sub 1. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Escriban la ecuación de esa recta y me avisan. Y pueden usar cualquiera de los puntos. Trabajen. Mientras yo vuelvo a abrir el documento porque lo acabo de cerrar. ¿En qué yo lo hice? Ya. ¿Y cuántos? Puesto como en la forma simétrica. Es X menos 1 sobre 2 igual a Y menos 2 sobre 0 y Z menos 3 sobre menos 4. Ya, vamos a ver. Acá. Que se haga la luz. Eso. ¿Está bien? X menos 1 sobre 2, Y menos 2 sobre 0 y Z menos 3 sobre 4. Ahora, fíjense, eso es lo que han hallado, jóvenes. O algo parecido. Sí. Estamos utilizando el punto P sub 0, ¿no? Pueden utilizar también el punto P sub 1. En lugar de colocar X menos 1, podría haber colocado X menos 3, en lugar de Y menos 2, podría haber colocado Y menos 2 también, porque comparten ese punto. Y en lugar de Z menos 3, podría haber colocado Z más 3. Pero el vector direccional es el mismo. Han debido hallar 2, 0, menos 4,
o tal vez menos 2, 0 más 4. Es lo mismo. No importa cómo haga la diferencia, ¿no? Si lo hago la diferencia en un lado o en el otro lado. Pero si lo hago así, sería P sub 1 menos P sub 0, por ejemplo. Y si hago al revés, sería P sub 0 menos P sub 1. Pero lo que quiero que vean en este ejercicio es que en lugar de colocar 2, 0, menos 4, he colocado 1, 0, menos 2. ¿Qué hice? A ver ahí. ¿Qué hice? Multiplicar por 2. Por un medio en realidad. Porque el vector que han debido encontrar es el vector 2, 0, menos 4. Entonces lo que he hecho es trabajar con un vector más pequeñito. Lo he dividido entre 2. Al 2 lo he dividido entre 2, se vuelve 1. El 0 lo he dividido entre 2, se vuelve 0. Y el menos 4 lo he dividido entre 2 y se vuelve menos 2. ¿Qué me está diciendo eso? Eso me está diciendo algo importante. Eso me está diciendo que no interesa el tamaño del vector. Siempre es mejor trabajar con un vector más simple. No interesa el tamaño, ni su sentido. Para escribir la ecuación de una recta, el vector direccional puede ser tan pequeño o puede tener el sentido que quiera. Porque yo le puedo modificar su tamaño y yo le puedo modificar el sentido al vector multiplicando por el parámetro E o por el parámetro T. Pero lo que nunca voy a poder cambiar a una recta es su dirección. Entonces, cuando yo escribo la ecuación de una recta, lo único que me interesa es la dirección. Y la dirección lo encuentro haciendo P sub 0 menos P sub 1 o P sub 1 menos P sub 0. Lo único que me interesa tomar de esa diferencia, cuando construyo el vector direccional, es su dirección. No me interesa su tamaño, por eso es que lo he vuelto más pequeñito a la dirección. Lo he multiplicado por un medio, o lo he dividido entre 2, si ustedes quieren, al vector. Lo he hecho más pequeñito, pero al volverlo más pequeñito no he modificado su dirección. La huella digital de un vector es la dirección. Eso es lo más importante. Por eso a los vectores se los define como cantidades que tienen dirección. No se habla de su tamaño, ni se habla de su sentido. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora pueden trabajar con vectores mucho más simples. En vez de trabajar con el vector 0, 2, menos 4, yo trabajo con el vector 1, 0, menos 2. Un poquito más pequeño. La mitad más pequeño. Y si alguien quiere trabajar con el vector menos 1, 0, más 2, también lo puede hacer. También lo puede hacer. Solo lo único que estoy haciendo es cambiarle el sentido a este vector. En vez de que esté a ese lado, ahora lo pongo a ese otro lado. Digamos. Estoy haciendo la diferencia al otro lado. Así. Pero la dirección se mantiene. Y eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Entonces, manipular las rectas es sencillo. Cuando ustedes escriben la ecuación de una recta, siempre deben buscar un punto y siempre la dirección. Y generan su recta. Ahora vamos a estudiar otra cosa. Lo que voy a querer encontrar es la distancia de un punto externo, este por ejemplo, ese punto externo. ¿Cuál será la distancia a la recta? Cuando hablamos de distancias, jóvenes, en geometría analítica, siempre nos referimos a las distancias más cortas, a las más interesantes. Y esas distancias más cortas son geodésicas. ¿De acuerdo? Entre dos puntos. Fíjense, yo podría encontrar muchas distancias. Este vector, esta línea verde que estoy moviéndola, podría estar acá, podría estar por acá, podría estar acá. Y siempre es una distancia, desde este punto hasta la recta. Siempre hay una distancia. No sé si están viendo. Pero ¿cuál es la distancia que a mí me interesa? La distancia que a mí me interesa es la distancia más corta. Y la distancia más corta siempre es la distancia perpendicular. Otro concepto geométrico. Estoy hablando de perpendicularidad. Y cuando hablo de perpendicularidad, seguramente estoy hablando de productos escalares. ¿De acuerdo? Vamos a deducir esta formulita, pero lo vamos a deducir de otra forma. No va a aparecer el producto escalar en principio. Va a aparecer el otro producto, el vectorial. ¿Por qué vamos a deducirlo de otra forma? Fíjense lo que vamos a hacer. Me dan el punto externo, que tiene que ser dato. El punto externo, ese es dato. A ver, vamos a dibujar. O lo voy a señalar. Ese tiene que ser dato. Me tienen que dar las coordenadas de ese punto, que en realidad es un vector. Me dirán es el punto 1, cuyas coordenadas son 1, 1, 1, menos 1, 3, 0, 5, 0, 9, pi, e, raíz de 2, no sé, lo que sea. Pero esto me tienen que dar. Y me tienen que dar la ecuación de la recta. Tal vez me lo den así, en su forma simétrica.
Y si me lo dan en su forma simétrica, ya tengo el vector direccional y también tengo el punto. O me lo pueden dar simplemente señalando cuál es el punto y señalando cuál es el vector direccional. Esos son dos datos que tengo que tener. Por lo tanto, fíjense lo que estoy haciendo. Tomo el punto conocido de la recta, lo pongo ahí, P sub 0, y con este punto conocido de la recta y el punto externo, construyo un vector auxiliar, el vector B, haciendo la diferencia P sub 1 menos P sub 0. Lo que estoy poniendo acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué estoy construyendo ese vector? Porque estoy formando un triángulo rectángulo. Este vector B, cuando halle su módulo, me va a dar la longitud de la hipotenusa. Y este lado, si yo conozco el ángulo que existe entre el vector B y el vector U, porque el vector U le está dando la dirección hasta la recta, con el producto escalar puedo encontrar ese ángulo. Y si tengo este ángulo y tengo la hipotenusa, puedo encontrar el cateto opuesto. El cateto opuesto, que es la distancia. Y eso es lo que estoy colocando acá. Esta distancia, estoy viendo como triángulo. El cateto opuesto con relación a este ángulo va a ser la letra D. Lo estoy representando con la letra D. Y eso es el módulo de la hipotenusa por el seno del ángulo. Perfecto. Ya está, ya he encontrado esa distancia. Así de fácil. Así de fácil. Pero lo haremos más bonito, ¿no? Lo haremos más bonito. Que aparezcan los vectores, que aparezcan en todo su esplendor los productos vectoriales y escalares. Y para hacer eso, lo que me voy a acordar, lo que nos vamos a acordar entre todos, es algo que conocemos. Y ustedes me van a responder. ¿En cuál de los productos, en el escalar o en el vectorial, aparece el seno? En el Vectorial. Correcto, en el producto vectorial. Entonces voy a usar el producto vectorial para no tener que estar hallando los ángulos ni nada. Si yo multiplico el vector U, que es el vector direccional de la recta, con este vector auxiliar que hemos hallado, en producto vectorial voy a tener esto. La definición geométrica. El módulo del primero, que sería U, el módulo del segundo, que lo acabo de hallar, por el seno del ángulo, por este vector que es perpendicular a U y a B. Pero fíjense que en este producto escalar aparece esto. Aparece mágicamente eso que se supone que es la distancia. Por lo tanto, este término que está pintado con rojo lo voy a reemplazar por distancia. Y voy a hallar el módulo de este vector, de este. Y el módulo de ese vector va a ser el módulo de U, la distancia, por el seno del ángulo, multiplicado por el vector D en módulo, que es todo el vector D, y este que es unitario se vuelve 1. Y me queda simplemente esta expresión. Y de esta expresión despejo D. Y fíjense, ya he encontrado la formulita para la distancia. Bien facilito. Bien facilito. Si ustedes quieren hallar la distancia de un punto externo a la recta, la mínima distancia, la distancia perpendicular, lo primero que tengo que hacer es construir el vector B, haciendo la diferencia entre el punto externo P sub 1 y tomando un punto cualquiera de la recta, cualquier punto de la recta. Hay uno que seguramente voy a conocer, o lo voy a ver inmediatamente. Si tengo la forma simétrica, por ejemplo, ya tengo el punto conocido de la recta. Construyo el vector B y hago el producto vectorial de U por B y lo divido entre el módulo de U. Y ya está, ya tengo mi formulita. ¿Se podrá encontrar la distancia con proyecciones? ¿Qué dicen ustedes? Siempre les muestro otras posibilidades, ¿no? No les estoy dando solo la formulita y decir así se encuentra la distancia y arréglense la vida, digamos. Estamos estudiando, cuando estudiamos teoría, les muestro, desarrollamos las fórmulas y les muestro otras posibilidades. Además, la pregunta es, ¿podría hallar esta distancia D con proyecciones ortogonales? Sí. Sí, se puede, veamos. Se puede, porque fíjense que cuando hacíamos proyecciones, este vector era el vector complementario. Y el tamaño del vector complementario es la distancia. Si yo proyecto el vector B sobre el vector U, voy a tener justo este tamaño.
Y haciendo sumatoria de vectores acá, puedo encontrar este otro vector que va a ser mi vector complementario. Y el tamaño del vector complementario es la distancia. Fíjense, lo que acabo de explicar lo he puesto en dibujito. Ahora no voy a ver distancias, no voy a ver nada, voy a ver proyecciones. Quiero proyectar B sobre U. Y lo que voy a obtener es el vector proyección que le estoy llamando B doble. Y eso es fácil de hallar. Es un simple concepto de paralelismo. El vector B doble va a ser paralelo al vector U. Eso hemos hecho en las clases anteriores, así que acuérdense de lo que hemos hecho. Esta constante T lo hemos encontrado haciendo el producto escalar entre U y B y dividiéndolo entre el módulo de U elevado al cuadrado y multiplicado por el vector U. Este es el vector B doble. Este es el vector B doble. Este vector. Ahora voy a ver este triángulo. El triángulo formado por el vector verde, por el vector azul y por el vector naranja. Este vector B lo puedo encontrar haciendo diferencia entre el vector B y el vector B doble. ¿Qué es eso? Y por lo tanto, como ya tengo el vector B, reemplazo la proyección, el vector proyección que es B doble, y obtengo una formulita nueva para la distancia. Esto van a ver en álgebra lineal también, y a esto se le llama el procedimiento, ¿qué le llaman? La obtención de bases ortonormales, porque luego al vector D lo puedo volver unitario. ¿De acuerdo? Van a ver en álgebra lineal también, cuando vean normalización de vectores y esas cosas. Y esta, fíjense, es una fórmula un poquito más complicada, ¿no?, que esta otra, pero allá lo mismo, allá lo mismo. Aquí ya tengo que hacer un producto vectorial y dividir entre un módulo. Acá tengo que hacer un producto escalar, dividirlo entre un módulo, multiplicarlo por el vector U y restarlo del vector B. Este procedimiento creo que se llama el procedimiento de Gram-Schmidt, así le llaman, en álgebra lineal. Es exactamente lo que estoy haciendo, Gram-Schmidt, para encontrar una distancia. Acuérdense de estas cosas cuando vean álgebra lineal, van a ver exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Fíjense, dos formulitas para encontrar distancias. Esta es la más fácil, la que más se utiliza y es la que aparece en todos los libros. Esta es la que se me ocurre desarrollar a mí, utilizando el concepto de proyecciones, para que nos acordemos. Ahora vamos a encontrar otra distancia. Vamos a suponer que tenemos dos rectas, la recta verde y la recta azul. Y de esas rectas yo tengo sus datos. Voy a tener el vector direccional de la recta verde y su punto conocido. Y voy a tener el vector direccional de la recta azul, la recta 2 que le estamos llamando, y su punto conocido. ¿De acuerdo? Lo que queremos, estas dos rectas no se están intersectando. Estas dos rectas se están cruzando ahí en el espacio, pero no se cortan. No se cortan. Y tampoco son paralelas. Tampoco son paralelas. Son dos rectas alabiadas, así también se las llama. Son dos rectas que se están cruzando en el espacio, pero no se intersectan. Es como dibujar dos líneas en dos hojas diferentes de un libro. Dibujo una línea en la hoja 1 y dibujo otra línea en la hoja 2. Y nunca se van a cortar, ¿no? Porque ambas rectas pertenecen a planos diferentes, están contenidas en planos diferentes. Nunca se va a intersectar. Para que se intersecten dos rectas, las dos rectas deberían ser dibujadas en una hoja diferente. Vamos a dibujar ahí una hoja, y aquí voy a dibujar una recta y voy a dibujar la otra recta. Como están dibujadas en planos diferentes, nunca se van a intersectar. O mejor dicho, en este caso sí se va a intersectar porque lo he dibujado en la misma hoja. Agarren su cuaderno y hagan una X. Las rectas no son paralelas, pero sí se van a cortar en un punto. En cambio, estas dos rectas no. Eso quiere decir que tengo dos hojas diferentes. Una hoja por acá, donde dibujo una recta, y tengo otra hoja por acá, donde dibujo otra recta. Como están en planos diferentes, nunca se van a intersectar. Es la hoja 1 de mi libro y esta es la hoja 2 de mi libro. Nunca se van a intersectar, porque pertenecen a planos paralelos, pero las rectas no pertenecen al mismo plano. Nunca se intersectan. Esto es lo que tengo acá. La recta azul lo he dibujado en un plano y la recta verde lo he dibujado en otro plano. Como son planos diferentes, no se intersectan. ¿De acuerdo? Lo que yo quiero encontrar ahora es la mínima distancia entre las dos rectas. La mínima distancia entre las dos rectas. Es como cuando uno se enamora.
¿De acuerdo? Es como cuando uno se enamora. Al amor de su vida lo ve de lejos, pero nunca se le aproxima, se le acerca un poquito, pero no se le aproxima, no le habla. Uno es tímido, digamos. Esto es lo que está ocurriendo. La recta azul se aproxima a la recta verde, pero nunca se intersectan, nunca existe un punto de interconexión entre ellos. Solamente hay una mínima distancia, digamos, esa mínima distancia sería esa, lo más cercano que me puedo acercar. Yo quiero encontrar cuál es esa distancia. La pregunta es, ¿cómo lo hago? Ideas, jóvenes, ideas. Ya tenemos todas las herramientas. Nos falta solamente empezar a manejar esas ideas. ¿Cómo lo hacemos? El vector P tiene que ser perpendicular a una de las rectas, sin G. A las dos. Buen punto el que menciona Alejandro. Buen punto. La mínima distancia va a estar sobre una recta que va a ser perpendicular a ambas rectas. Perfecto. Porque así hablamos de mínimas distancias. Las mínimas distancias siempre son perpendiculares. Vean el anterior dibujo. Esta distancia del punto P sub 1 a la recta es una distancia perpendicular porque es mínima. Y en este caso voy a usar el mismo concepto. La distancia, esta línea que he dibujado ahí, tiene que ser o tiene que estar sobre un vector perpendicular a ambas. Y ese vector plomo tiene que ser perpendicular a la recta verde y tiene que ser perpendicular a la recta azul. ¿Y cómo encuentro un vector perpendicular a dos rectas? No se olviden que las rectas toman sus direcciones de sus vectores direccionales. Los vectores direccionales son un poco como dos varitas. El varita le está señalando el brazo y le dice, esta recta se está moviendo siempre en esa dirección. Por lo tanto, para trabajar con la dirección de la recta, lo único que tengo que hacer es ver su vector direccional. Esta es la pregunta. ¿Cómo encuentro un vector perpendicular a la recta azul y a la recta verde? ¿Cómo encontramos? Haciendo producto vectorial con los dos vectores unitarios. Exacto. Y está acá dibujado, ni siquiera había que pensar mucho, estaba escrito ahí. Si yo quiero encontrar un vector perpendicular a la recta 1 y a la recta 2, lo único que tengo que hacer es prestarme el vector direccional de la recta 1, prestarme el vector direccional de la recta 2, hacer un producto vectorial para generar un pseudo vector. No me interesa su dirección, perdón, su sentido. Lo que me interesa es su dirección, porque la dirección del vector W va a ser una dirección perpendicular a la recta verde y perpendicular a la recta azul. Perfecto, ya tengo algo para empezar. ¿Cuál sería el siguiente paso? En el dibujo está bien explicadito. El siguiente paso, jóvenes, sería encontrar un vector auxiliar B, como hicimos acá. Encontrar un vector auxiliar B, haciendo la diferencia de una recta a la otra. Puedo prestarme el puntito P sub 1 de la recta verde y me presto el puntito P sub 2 de la recta azul y construyo mi vector B. ¿Qué hago con ese vector B? Voy a hacer esto, lo voy a dibujar y ustedes me lo van a traducir en palabras. Este es el vector W. Lo voy a dibujar así horizontalmente. Y el vector B lo acabo de encontrar. Ese es el vector B. Y este es el vector W. ¿Qué hago con esos dos vectores? En el dibujo que tengo ahí, en el documento se ve. ¿Qué hago? No se duerman. Me van a contagiar su sueño. Ideas, jóvenes. ¿Qué hago? Proyección. Proyección. Nada más que eso, lo proyecto. Lo proyecto al vector B sobre el vector W, proyección ortogonal, y encuentro su componente, la componente. Y eso es la mínima distancia. Fíjense, aquí estoy viéndolo. Tengo el vector W, tengo el vector diferencia y lo estoy proyectando sobre el vector. Y este tamañito es la mínima distancia. Todo es geometría, todo es imaginación.
Y el vector B lo voy a encontrar así. A partir de ahora, fíjense, como ya tengo el concepto, ya puedo escribir una formulita. Y voy a decir, la mínima distancia es el módulo de la proyección del vector B sobre el vector W. Y el módulo de la proyección se llama componente. Y la componente ya sé cómo se halla. Es simplemente multiplicar el vector B, este vector, en producto escalar con este vector, con el vector W. Pero el vector W tiene que ser unitario. Fíjense cómo la teoría es importante. Hay que estudiar. Si no, no me voy a poder dar cuenta de lo que estoy haciendo. Y ya está. Se encuentra con esta expresión vectorial. Multiplico el vector B, que lo hemos encontrado con la diferencia de puntos, sobre, o lo proyecto a este vector sobre el vector W, pero el vector W tiene que ser unitario. Tiene que ser unitario porque estoy hablando de la componente, no del término T, porque el término T es sobre el módulo elevado al cuadrado, ¿no? Sobre el módulo del vector elevado al cuadrado. Entonces, repasen un poquito proyecciones y se van a dar cuenta facilito. Fíjense que la distancia entre dos rectas que no se cortan, que se cruzan pero no se cortan, es súper elemental. Es un simple producto escalar. Ahora lo voy a traducir un poquito. B escalarmente con W sobre el módulo de W. Así lo vuelvo unitario a mi vector. B era P sub 1 menos P sub 2 y W era el producto vectorial de sub 1 con E sub 2 dividido entre esto. Y ya está. Esa es la formulita para encontrar la mínima distancia entre dos rectas que se cruzan pero no se cortan. Súper fácil. Súper fácil. ¿De acuerdo? ¿Cuándo no puedo utilizar esta fórmula? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se da cuenta cuándo no puedo usar esta fórmula? ¿Cuándo no usamos esta fórmula? Cuando ambas rectas se encuentran sobre un plano. No, cuando se encuentran sobre un plano sí se puede usar también y me va a salir cero, porque se van a intersectar si no son paralelas. ¿Se cruzan? La he escuchado entrecortada. Tal vez puedan escribir la respuesta, digamos, en el chat. A veces hay problemas de conexión, yo a veces tengo problemas de conexión, pero lo pueden escribir y yo lo voy a poder leer bien. A ver, ¿cuándo no puedo usar la formulita? Reitero la pregunta. ¿Cuándo se cruzan? No. Cuando son paralelas las dos rectas. Cuando son paralelas las dos rectas. ¿Por qué? Porque el producto vectorial me va a dar el vector nulo y va a aparecer una división por cero. Y acá también me va a aparecer un cero vector. Voy a tener 0 sobre 0. Me da una indeterminación. Esta formulita no se puede utilizar cuando las rectas son paralelas. Cuando las rectas son paralelas habrá que usar otra fórmula. ¿Cuánto vale la distancia entre esas dos rectas? Usaré la primera, la distancia de un punto a una recta. Lo que voy a hacer es prestarme un puntito de esta recta y trabajo con esta otra. Entonces encuentro este vector y encuentro esta distancia perpendicular utilizando la primera fórmula, esta, estita, porque las rectas son paralelas. Entonces esta formulita no se puede usar cuando las rectas paralelas son paralelas. Y cuando las otras son paralelas, en este caso, utilizan la primera fórmula que hemos deducido. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, la siguiente clase vamos a hacer estos ejemplos que los pueden ir viendo ya ustedes. Ahí vamos a quedar. Ya se nos ha cumplido el tiempo. Y acá tengo 2 o 3 ejercicios que están resueltos para que los podamos ver la siguiente clase. ¿De acuerdo? Viene a ser prácticamente puro ejercicio. Vamos a hacer la siguiente clase como parte del desarrollo de este primer capítulo. La siguiente clase vamos a hacer puro ejercicio. Y tal vez avancemos un poquito más con el siguiente tema. Pueden ir adelantándose viendo en el documento que no sé si les he compartido, me voy a fijar, viendo o estudiando ese ejercicio y la siguiente clase lo vamos a hacer conmigo. ¿De acuerdo?
Bueno, jóvenes, ¿alguna duda antes de que nos vayamos? Sí, que Bueno. teníamos que quedar el horario para